de Génesis es que a través de todos estos libros el Señor prepara a su pueblo para estar en la tierra prometida y glorificarle. A lo largo de esta exposición nosotros estamos alternando el libro de Génesis y el libro de Juan. Recuerden, mis hermanos, porque somos una iglesia que crece y se establece, y estos dos libros se encargan de preparar al pueblo en diferentes etapas para vivir para la gloria de Dios. Así que se complementan por eso. Los dos libros tienen como característica un Dios que desea preparar a su pueblo para su gloria en una etapa nueva, en una etapa importante que van a pasar. Pero también los dos libros tienen como característica un pueblo que lucha por creer, un pueblo que tiene dificultades, un pueblo que está esforzándose por poner cada vez su confianza más firmemente en el Señor. Así que el nombre del sermón del día de hoy es "Hay esperanza". El Señor es confiable, hay esperanza, el Señor es confiable. Quiero que juntos leamos rápidamente el texto. Está en el capítulo 15, vamos a leer todo el capítulo juntos. Así que vamos a continuar como si nada pasara y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en su palabra. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: "No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande". Y Abraham dijo: "Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco". Versículo 3, capítulo 15 de Génesis. Versículo 3, Dios dijo además a Abraham: "¿No me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero?". Versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo: "Tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero". Versículo 5, el Señor lo llevó afuera y le dijo: "Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, y si te es posible contarlas". Y añadió: "Así será tu descendencia". Versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Versículo 7, y le dijo: "Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas". Entonces Abraham le preguntó: "Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré?". El Señor le respondió: "Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón". Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Versículo 11, las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios le dijo a Abraham: "Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Vivirás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez". Versículo 16, en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: "A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los cerezeos, de los cadmoneos y los hititas, los fereceos, los refanías y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos". Mis hermanos, esta es la palabra del Señor y vamos a rogarle a nuestro buen Dios nos ayude a hallar la esperanza que el Señor estaba transmitiendo a través
de su siervo al pueblo de Dios que se preparaba para heredar la tierra prometida. Oremos al Señor. El Señor nos permita tener ese entendimiento también. Dios nuestro, estamos delante de ti porque al igual que este pueblo, Señor, nosotros ignoramos la grandeza de tus promesas y tambaleamos, Señor, ante las dificultades, ante ver que se tardan tus acciones. Dudamos de tu amor, Señor, dudamos de tu gracia. Y por esa razón, Señor, nosotros necesitamos recordarnos este día y todos los días que en ti hay esperanza, porque tú eres confiable, Señor. Tú cumples tus promesas y pactaste con la sangre de tu Hijo y por tu propio nombre cumplir las promesas dadas a tu pueblo. Y por esa razón yo te ruego, Espíritu Santo, que sea tu palabra afirmándonos en la verdad de que tú eres un Dios que puede ser confiable porque has hecho un pacto inmutable para darnos una esperanza inquebrantable, Señor. Ayúdanos a confiar en ti gracias a la obra de Cristo y a vivir como si tú fueras fiel realmente, Señor. Te lo ruego, haz esto en medio de nosotros, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, tenemos un propósito el día de hoy y es recordarnos que tenemos un Dios que ha hecho un pacto inmutable por Él mismo. Y por eso nosotros deberíamos tener una esperanza inquebrantable. Y esa esperanza inquebrantable debería direccionar nuestras vidas y confiar solo en Él. Pero mis hermanos, luchamos por eso. Tenemos dificultades para tener una confianza inquebrantable y por eso la palabra del Señor guía a nuestros dudosos corazones a cada vez más poner nuestra mirada en un Dios que es fiel, en un Dios que cumple sus promesas, en un Dios que ha pactado por Él mismo cumplir sus promesas. El día de hoy vamos a ver dos puntos que nos van a apuntar precisamente a eso. Mi propósito es que a partir del día de hoy tú puedas confiar más en el Señor, porque hoy vas a conocer cómo Dios promete, cómo Dios no solamente promete, sino que hace un pacto por Él mismo y por su propio carácter para cumplir sus promesas. Realmente Dios ha hecho todo lo que sea necesario para que su pueblo sepa que Él es confiable, que Él es digno de toda nuestra confianza. Y para eso, el día de hoy, quiero recordar que Dios ha hecho un pacto inmutable y para darle la esperanza inquebrantable a su pueblo, Él ha jurado ese pacto con su Hijo. Mis amados hermanos, entonces, retomando lo que estaba comentándoles, vamos a ver esta enseñanza en dos puntos. Los dos puntos serán: puedes confiar en un Dios que cumple sus promesas. Entonces hoy estoy proponiéndoles que hay esperanza. Quiero que recuerden el día de hoy que hay esperanza porque el Señor es confiable. Pero la pregunta que vamos a estar resolviendo durante este tiempo es: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios es confiable? Muchos podríamos decir que podemos estar seguros porque Dios es Dios, pero nuestra mente en muchas ocasiones necesita verdades sólidas a las cuales aferrarse para tener una fe más estable, más robusta. Y eso se da cuando nuestro espíritu conoce a Dios. Así que el día de hoy vamos a apuntar a resolver por qué Dios es confiable. Y entonces el primer punto será: puedes confiar en un Dios que cumple sus promesas. El segundo punto, ese primer punto lo veremos del versículo 1 al 8. Y el segundo punto será: puedes tener esperanza porque Dios jura cumplir su pacto. Puedes tener esperanza porque Dios jura cumplir su pacto. Y eso lo vamos desde el versículo 9 al versículo 20. Y mi propósito del día de hoy es que tú puedas recordar que Dios ha hecho un pacto inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Dios ha hecho un compromiso. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso. Muchas veces los pactos son compromisos, la mayoría de ocasiones es un compromiso entre dos partes. Pero Dios ha hecho un compromiso diferente. Es un compromiso inmutable porque es un compromiso con Él mismo. Y solamente existe un Dios y solamente Dios es 100% confiable, como veíamos ahora. Entonces Él ha hecho un pacto con Él mismo. ¿Para qué? Para darte a ti como parte de su pueblo, como persona que está aprendiendo a creer, la oportunidad de tener una esperanza inquebrantable.
Dios hace un compromiso inmutable para darte una esperanza inquebrantable para que tú confíes solamente en Él. Durante este tiempo estuve de visita en una familia y esa familia tiene una costumbre. Siempre que voy me doy cuenta que están viendo unos programas que tienen una tendencia un poco desesperanzadora. Es un buen paréntesis para recordar qué es lo que vemos. Muchas veces este mundo nos tiene unas propuestas desesperanzadoras, y en una de esas entrevistas, programas que estaban viendo, me llamó la atención un testimonio de una chica de 35 años llamada Ángela Flores. Tal vez algunos de ustedes la hayan visto. Y esta chica se hizo famosa por algo muy triste, mis amados, algo muy lamentable, y es que ella desde los 12 años empezó a tener unos síntomas y empezaron a descubrir que tal vez la medicina no le ponía atención a esos síntomas. Resultó que ella sentía que se le dormía la parte derecha del cuerpo. Después del tiempo en la universidad ella estaba estudiando veterinaria, y el profesor hizo un ejemplo acerca de algunos exámenes que ellos hacen con los animalitos, y en medio de esos ejemplos el profesor descubrió que había algo en su cabeza, y fue ese momento en donde ella empezó a hacer un seguimiento más fiel en la medicina, y empezaron a darse cuenta que ella tenía un tumor en el cerebro que estaba creciendo rápidamente. Esta niña, para hacer la historia corta, tuvo más de 8 tipos de cáncer que se reprodujeron en su cerebro. Descubrieron esto más o menos a los 20 años, y a los 35 años ella ya había recibido más de 8 cánceres, 65 quimioterapias orales, múltiples cirugías. Y a los 35 años esta chica en esta entrevista estaba diciendo que ella estaba ejerciendo su libertad para tener una muerte digna y a solicitar la eutanasia. Y era muy triste ver la entrevista y saber que al otro día ella había programado el día en el que ella iba a partir de este mundo o decidir no vivir más. Y no voy a juzgar la decisión, ni voy a hablar de eso, pero lo que puedo ver en la entrevista es la representación de una generación que ha perdido la esperanza. Y todo el discurso de ella, obviamente no quiero desmeritar la cantidad de cánceres, la realidad que ella vivió, toda la situación que rodeó esa enfermedad, que fue tremendamente llena de sufrimiento, de dolor físico, de frustración. Pero una de las cosas que ella más repetía era la frustración, y era un discurso de resentimiento contra el sistema de salud de nuestro país y contra la incapacidad que ella tuvo de avanzar de maneras más rápidas, la frustración de saber que tenía que cada vez pedir, casi peleando, que la llevaran los especialistas, que la atendieran para cirugías oportunas. Lo cual esto me ayuda a entender que la frustración, la desesperanza, el sentirse abandonada por un sistema social, el sentirse impotente, hacía que ella no pudiera enfrentar con optimismo una situación que realmente era muy difícil. Mis hermanos, la historia de Ángela Flores tal vez no sea la historia de todos nosotros, pero lo que estamos viendo a nuestro alrededor es una generación que cada vez tiene menos esperanza. Yo no estoy viendo que en las generaciones que tenemos con los jóvenes hoy en día, los jóvenes sean más esperanzadores, sino que sigue creciendo el negativismo y la falta de esperanza. Y una de las razones principales que caracterizó el testimonio de Ángela y el testimonio de muchos de los que hacemos parte de esta generación es la pérdida de confianza en las cosas que eran confiables, como nuestros sistemas de salud, el gobierno, la misma religión. Y cuando las personas no tienen una roca sólida en la cual poner la mirada y poner su esperanza más allá del sol, más allá de lo que ven, entonces se vuelve una realidad que tal vez las soluciones, si no están en este plano, lo mejor sea morirse, o lo mejor sea tomar una actitud frente a la vida desesperanzadora. Mis amados hermanos, esa no puede ser la característica del pueblo de Dios.
No estoy juzgando el testimonio de Ángela, lo que quiero decir es que nosotros no podemos ser parte de una corriente de un mundo que no tiene esperanza porque el mundo les falló, porque el sistema les falló, porque el esposo le falló, porque la esposa le falló, el hijo, la iglesia misma. No, mis hermanos, Dios está por encima de los humanos, Dios está por encima de este sistema, Dios está por encima de una cultura desesperanzadora. Y es precisamente este el propósito de Dios con Abraham al dirigirse a él y recordarle quién es él por encima de las circunstancias. Así que una de las cosas que caracteriza a Abraham es que él aprende a tener una fe puesta en Dios. Que nuestra fe esté puesta en el carácter inmutable de Dios hace que nosotros podamos ver por encima del sol, por encima de las realidades de este mundo caído y sostenernos a pesar de que haya dolor. Habían otros testimonios con esta mujer de gente que había experimentado lo mismo en los comentarios porque era un video en internet y le animaban porque estaban viviendo lo mismo, pero se veía una perspectiva totalmente diferente. No todos enfrentamos las mismas realidades, no podemos juzgar a esta mujer. Lo que sí es cierto es que era evidente que esta mujer no tenía una esperanza más allá del sistema social, más allá de lo que pasaba en su propio cuerpo o lo que sus familias y amigos podían ofrecerle. Mis hermanos, la gran diferencia del pueblo de Dios es que tiene un Dios que está por encima de la ciencia, tiene un Dios que está por encima de lo que pase en tu familia, un Dios que está por encima de los sistemas caídos de este mundo, porque Dios es vivo y por eso Él es rey y gobierna sobre todo y es confiable. Así que miren cómo empieza el discurso del Señor con Abraham. El versículo 15, el versículo 1 del capítulo 15 dice la palabra del Señor en el primer versículo: después de estas cosas había pasado un tiempo en donde Abraham había estado luchando con su fe, había pasado un tiempo de años desde que Dios había hecho su promesa de que Abraham iba a ser ese hombre que iba a ser el inicio de una descendencia, que iba a haber un pueblo respaldado por Dios. Desde que Abraham recibió esta promesa a los 75 años hasta que tuvo su hijo, pasaron más o menos 25 años, y esta escena que estamos analizando aquí está casi a la mitad y un poco más. Así que desde la promesa tal vez Abraham estaba tratando de lidiar en cómo Dios iba a cumplir su promesa, y habían pasado años. Entonces el Señor le dice, aquí dice: después de pasar estas cosas vino la palabra de Jehová en visión diciendo. Entonces Dios de manera sobrenatural decide hablar a Abraham, y recordemos que Él decide hablar de esa manera porque no tenía la revelación completa que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Y entonces le habla y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y estas expresiones nos ayudan a entender cuál es la intención de Dios con Abraham y cuál es la intención de Dios hoy para ti al escuchar esta predicación. El Señor desea que tú puedas entender que al igual que para Abraham el Señor es su escudo y su galardón, para ti el Señor, si el Señor está vivo, si el carácter de Dios es tan confiable como su palabra nos lo muestra, entonces el Señor para ti es tu escudo y tu galardón. Y por eso hoy yo te recuerdo, Dios ha hecho un pacto inmutable para darte una esperanza inquebrantable. Confía solamente en Él. ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué quiere decir lo que Dios quería transmitirle a Abraham de que Él era su escudo y su galardón? Bueno, en el tiempo de las batallas y las luchas, el escudo se convertía en la barrera de protección para los enemigos. Por fuertes y numerosos que fueran, si el escudo estaba siendo útilmente usado, entonces el escudo era una protección aún cualquier álgida y fuerte que haya sido la guerra y la espada afilada del enemigo. Así como Dios dice que para Abraham Él es un escudo, Dios Cristo es el escudo de su pueblo. Para con todos los enemigos espirituales, el pecado, Satanás, el mundo, Él es nuestro escudo. Entonces lo que quiere decir el Señor cuando dice a Abraham que Él es su escudo es: no importa lo que pase,
No importa lo fuerte que sean tus enemigos, no importa lo grande que sea la situación, no importa lo álgida que sea la guerra, no importa lo desesperanzadora que sea la realidad, no importa la calidad de tu economía, no importa la dimensión de la traición, no importa lo que estés pasando, yo soy tu escudo. Eso es lo que deben creer aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Pero además de eso, Dios no solamente promete ser su escudo, sino también dice su galardón. El galardón eran los regalos que se hacían después de las victorias. Dios promete que Él mismo es el premio por el que vale la pena vivir una vida para Él, es tenerle a Él como nuestro Dios y todas las bendiciones de que Él sea nuestro Dios. Que Él sea nuestro proveedor, el que guía, el que nos establece, el que nos fortalece. Dios está animando a Abraham diciéndole: yo soy quien te protejo, pero también yo soy tu mejor regalo, yo soy tu mejor herencia, yo soy lo mejor que puedes tener después de tanto esfuerzo. Mis amados hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí es reconociendo que así como Abraham, todos los seres humanos como tú y como yo, tenemos la necesidad, así como lo menciona John Gill, de un ancla que nos mantenga seguros y firmes, porque estamos en peligro continuo de perder la esperanza. La esperanza del Evangelio es la muestra de que Dios ha cumplido esa promesa de venir por su pueblo, de ser el ancla que da estabilidad a su pueblo en medio de la batalla, que es como si fuera la armadura que nos protege en medio de un mundo que nos ataca con desesperanza, que todo el tiempo nos está diciendo: no es bueno confiar en Dios, Dios no es confiable, por eso debes esforzarte en esto, por eso debes tratar de conseguir estas cosas, por eso debes controlar la situación. No es suficiente, siempre necesitas algo más para sentirte seguro. Lo que el Señor nos está recordando a través de Abraham es que Él realmente es quien da seguridad, Él realmente es quien protege. No son las circunstancias que nosotros tratemos de acomodar, porque así como enseñábamos a los niños, solamente Él es 100% seguro. Solamente Él provee la seguridad que su pueblo necesita, su ancla, su seguridad, su protección, su galardón es seguro y firme. De lo contrario, nosotros no podríamos seguirle si Él no fuera confiable. Mis amados, tenemos una sociedad hoy en día muy desintegrada. Tenemos una sociedad que está realmente afectando la vida del creyente para que pueda confiar en Dios. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tenemos tentaciones difíciles de sobrellevar, tenemos una sociedad más sexualizada que atenta con nuestra integridad. Aún nosotros queriendo tener todo el deseo de ser honrosos para Dios, tenemos una sociedad más sexualizada. Tenemos una sociedad más materialista, tenemos familias más desintegradas y por eso no solamente perdemos nuestra confianza en instituciones sociales, sino que la seguridad de las personas, de los humanos, según Dios fue diseñada para ser gestada en el hogar de la familia. Y cuando no tenemos familia que teme a Dios, tenemos familias mucho más líquidas, más fácil de degradarse. Así que el versículo 3 continúa el Señor diciendo a Abraham, versículo 3, Dios dijo a Abraham, entendiendo que él también estaba viviendo una situación de tensión, al igual que tú y como yo, el Señor está impartiendo esa confianza, diciendo: mira que no me has dado prole, le dice Abraham en respuesta. Abraham le está diciendo: mira, no tengo descendencia. En otras versiones, el versículo 3 dice la palabra del Señor, dijo además a Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero. Entonces Abraham está diciendo, trayéndole a Dios: mira Dios, tú me estás diciendo que tú eres mi escudo, que tú eres mi galardón, pero yo ni siquiera tengo hijos para creer en que tú me vas a cumplir las promesas de que yo seré ese padre de esa nación, que tú nos vas a bendecir. Entonces el Señor empieza a afirmar a través de su palabra misma. En el versículo 4 dice: luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Porque en el versículo 4 él está diciendo: he aquí, mi heredero es un esclavo nacido en mi casa. Él estaba tratando de decir: entonces mi herencia y la promesa la vas a cumplir a través de este
que ha nacido de mis esclavos, y el Señor le ratifica y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo, él será el que te heredará. Entonces el Señor está ratificando lo que ha prometido. El Señor está recordándole a Abraham que le ha prometido una descendencia y que será a través de una descendencia de él y no de otra cosa que acomodar a él, que él le bendeciría. Mis amados, ¿esto qué nos recuerda? Esto nos recuerda que tenemos un Dios que cumple sus promesas, y así como les comparto en este primer punto, es un Dios en el que podemos confiar porque Él cumple sus promesas. Y una de las cosas que nos muestra este tema de la descendencia es que es una flecha que apunta directamente a Cristo. Cuando Dios promete a Abraham tener una descendencia, Él está prometiendo una descendencia, la cual esa descendencia traería a Cristo, que sería el capaz de recoger a su pueblo, aquel que creyó en la promesa venidera, y Cristo se convierte en el líder de ese pueblo que Dios había prometido a Abraham. Y usted se preguntará, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si Dios hace esa promesa a Abraham, si le cumple esa promesa a Abraham, si a través de los profetas, a través de Cristo, a través de la iglesia, a través de todo lo que vemos como Dios cumple su promesa de cuidar a su pueblo, de Él ser su escudo, de Él ser su gran galardón, que lo mejor que tienen ellos es Él mismo, entonces eso también es una realidad para ti. Es una realidad para ti que Dios es confiable, pero también que Él realmente es tu escudo. Él es realmente tu galardón. Entonces, el Señor, para ratificar, entendiendo que Él está luchando para creer, dice el versículo 5, que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si la puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios ratifica su promesa, entonces Abraham dice: yo creo en ti. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces el Señor le recuerda de dónde lo sacó y le recuerda el propósito por el cual lo sacó. Mis amados, esta porción en donde nosotros podemos ver el carácter confiable de Dios nos recuerda que a pesar de que Dios muestra que Él es confiable, tú y yo tenemos problemas para creer. Tú y yo tenemos problemas para confiar en que Él es realmente digno de nuestra confianza. Abraham tenía desafíos para creer porque veía que estaba pasando el tiempo, que aún surgían acontecimientos, y entonces no veía que Dios cumpliera su promesa. Más adelante vemos que para que Él cumpla su promesa de tener ese hijo en la vida de Abraham pasa todavía tiempo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, diferentes desafíos que tiene que superar Abraham. Tiene a Ismael con su sierva precisamente porque Abraham está dudando. Y eso nos recuerda, mis amados, que una de las cosas más difíciles en la vida es lidiar con el desánimo y con la paciencia en medio de una circunstancia lenta. Entonces el proceso de Abraham te recuerda que tal vez es fácil tener una circunstancia crítica, pedir a Dios, arrodillarte y ver cómo Él te da las respuestas. Pero tal vez cuando Dios decide esperar un poco más, entonces te desalientas. Mis amados, tal vez una circunstancia difícil, por más dura que sea, si se soluciona a la semana, esa circunstancia es mucho más fácil de llevar. Pero cuando tenemos una circunstancia que se dilata y que con el tiempo vemos que no se cumple, entonces viene algo que puede ser un desgaste emocional, y la fe empieza a ser corroída por la desesperanza. Y es ahí donde nosotros tenemos que remontar recordando que no son las circunstancias las que definen dónde está nuestra protección y nuestro regalo, sino que es la fidelidad de Dios que permanece para siempre. Yo no sé, mi hermano, si tú estás pasando por situaciones que son largas, extenuantes y lentas,
un matrimonio que se demora en cambiar, una situación económica que parece nunca cambiar. Mis hermanos, Abraham tenía 75 años y a los 100 años él vio cumplida la promesa que Dios les había hecho. No sé cuánto tiempo Dios te tenga esperando, me tenga esperando, pero nuestra realidad, nuestra decisión es creer que Dios es confiable, que Dios prometió y Dios cumplirá. Dios ha hecho un pacto inmutable para darte una esperanza inquebrantable. Confía solo en Él. Puedes confiar en Él. Él es el dueño de tu vida. Él es el único que puede ser 100% fiel y Él es el único que realmente puede ser tu escudo protector ante las circunstancias, y Él es el único que realmente puede ser ese premio, ese galardón que vale la pena tener, porque Él es el único que puede proveer lo que realmente necesita. Entonces el Señor, ¿qué hace? Miren la fidelidad de nuestro buen Dios. El Señor tiene un propósito con Abraham, pero entonces Él se anticipa a toda esa lucha interna que tiene Abraham. ¿Será que Dios me va a cumplir? ¿Será que el Señor cumplirá su promesa? Y entonces el Señor se anticipa y le dice: mira los cielos, así será tu descendencia. Yo cumpliré mi promesa. Yo te voy a dar seguridad, mi palabra. El Señor es el máximo regalo, es su propia palabra, es su palabra que es confiable. A lo largo de toda la historia lo que tenemos es una senda segura. Nosotros hemos visto que Dios ha cumplido su palabra, y asimismo nosotros podemos confiar hoy en Dios, porque Dios es confiable. Él cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir, mis hermanos. Y cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta que Él es el sello de un Dios que cumple sus promesas. Así que, ¿por qué quiero decirles que Dios es confiable? Pues históricamente Dios ha mostrado que Él cumple sus promesas. Si tú eres cristiano, Él se encargará de darte la fortaleza. El gran problema, mi amado hermano, sería que tú no tengas confianza en Dios. Si tú realmente no has puesto tu confianza en Dios porque estás tan confiado en tus movimientos, en tus estrategias, en tus maneras de controlar tu vida, en tus maneras de ejercer tu propia seguridad, eso sería lo terrible. Porque tal vez en tus manos esté tomar ciertas decisiones, pero esas decisiones no te pueden prometer la protección y la riqueza, el galardón que hay de tener a Dios mismo. Tal vez tus decisiones pueden ser lo más piadosas y correctas posibles. Tomar decisiones emocionales, tomar decisiones de iglesia, tomar decisiones en cuanto a tus finanzas. Pero mi amado hermano, que tu decisión sea confiar en un Dios que cumple su promesa. Si tu confianza está puesta realmente en el Señor, tú tienes al Dios que cumple sus promesas. Si no, tú vas a la deriva. Tú estás confiando en tus propias fuerzas, en tus ahorros, en tus administraciones, en las instituciones terrenales, en las decisiones humanas. Dios quería cambiar el corazón de Abraham y quería que él cada vez más se diera cuenta que él había puesto su confianza y a quien Dios y al Dios al que él había creído era un Dios confiable. Así que Dios ha hecho un pacto inmutable. ¿Para qué? Para darnos una esperanza inquebrantable. Y por eso el punto 2 es: puedes tener confianza porque Dios jura cumplir su pacto. Entonces miren la hermosura de Dios. Dios no solamente le muestra a Abraham la promesa y le dice: mira, yo voy a cumplir, yo soy un Dios que cumple, mi palabra está en juego, sino que Él decide hacer un pacto para dar seguridad de que Él va a cumplir sus promesas. ¿Se imaginan? Dios no tiene ninguna necesidad de hacer un pacto simbólico para mostrarnos que Él es confiable. Él no tiene necesidad de hacer eso, porque Él no es hombre para mentir. Él cumple su palabra, Él es fiel, pasan los tiempos, Él es inmutable. Él no cambia, mis amados. Pero Él conoce tu corazón.
Él conoce que tú eres débil para encontrar seguridad. Él conoce que tú y yo tenemos problemas para confiar en Él. Él sabe que vivimos en un mundo con problemas económicos. Él sabe que vivimos en un mundo con presiones sociales, con presiones sexuales, con presiones legalistas. Él sabe que tenemos problemas para creer. Y por eso Él ha sido tan confiable que Él ha mostrado un pacto para mostrar que Él va a cumplir sus promesas. El punto 2 entonces es: puedes tener esperanza porque Dios jura cumplir su pacto. Entonces, miren la hermosura y la belleza del Dios que tenemos. Dice el Señor, como si Él quisiera con plastilina y de manera simbólica hacer que Abraham incremente su fe. Y le muestra, mira, versículo 9 dice: y le dijo Dios a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y también un palomino. Versículo 10: y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Esto parece un elemento raro. Y es raro porque en estos momentos nosotros no hacemos este tipo de rituales, pero en esa época era muy común. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la explicación de que Dios le diga a Abraham que traiga estos animales? En ese tiempo, cuando las cosas eran inciertas, cuando no se tenía mucha claridad de que las partes que hacían un acuerdo fueran a cumplir, entonces las personas traían animales y los partían por la mitad para hacer un pacto. ¿Y qué significaban los animales partidos? Los animales partidos significaban que, al igual que los animales que fueron sacrificados, aquellos que rompían el pacto hecho merecían ser cortados en pedazos, como lo fueron esos animales. Las personas partían animales para decir: si yo no cumplo con mi promesa, que yo termine como este animal. Eso es lo que significa. Dios sabía que Él no iba a invalidar su pacto, pero en el contexto de Abraham, Él está ayudando a entender: mira, yo soy tan confiable que si yo no cumplo mi promesa, que yo sea como estos animales. De ahí en adelante, el versículo 12 nos muestra un momento hermoso. Miren lo que dice el versículo 12, justo después del versículo 11. Miren, el versículo 11 dice: descendía las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Cómo se sentía Abraham? Dios me trajo a partir estos animales y ahora ya hasta las aves les tocaba ahí ahuyentarlas. ¿Qué estoy haciendo? Esta locura aquí, yo hablando con un hombre invisible, ¿qué es esto? Mis amados, muchas veces nos sentimos así, yo yendo a la iglesia, yo haciendo los propósitos, y parece que en lugar de que Dios cumple sus promesas, como que llegan las aves de rapiña, como que todo se vuelve más difícil, como que las cosas no se dan. Como que parece que no llega el amanecer, como que Dios me dice: dale, avanza, cree, haz esto, y no vemos que nada sucede. A su debido tiempo, el versículo 12, la palabra del Señor nos recuerda que el carácter de Dios es infalible y es confiable. Versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, dice el versículo 13. Entonces vemos que Abraham, antes de hacer su pacto, le dice a Abraham: mira, yo voy a cumplir mi promesa, pero van a haber tiempos difíciles. Se cumplió exactamente que después de esos 400 años de opresión, el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, porque el Señor cumple su palabra, porque Él es fiel, porque Él es confiable. Lo vemos en su palabra, se cumple esto. Pero antes de hacer el pacto, el Señor advierte a Abraham: mira, van a haber tiempos difíciles, el pueblo va a ser esclavo. Y el versículo 14 dice: mas también la nación a la cual servirá yo los juzgaré, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
Versículo 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor conocía perfectamente cómo iba a cumplir sus propósitos y cómo aún parte de sus propósitos era permitir el pecado de los hombres para hacer mucho más grande su nombre en medio de su pueblo. Y en medio de esa advertencia, entonces, así como los juramentos en medio de animales, cuando las personas juraban, aquel que juraba tenía que pasar en medio de los animales diciendo: sea yo como estos animales si yo no cumplo mi promesa. El versículo 17 dice: entonces sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, y le promete esa tierra. Entonces, no solamente Dios promete una descendencia, sino también aquí ha prometido una tierra. Para que hubiera un pueblo sólido tenía que haber una descendencia y tenía que haber una tierra. Y entonces el Señor promete a Abraham: yo te daré la descendencia, pero también te daré la tierra. Y a pesar de las circunstancias, yo cumpliré mi palabra. ¿Por qué Dios promete eso a Abraham? ¿Porque Abraham era bueno? ¿Porque Abraham era una persona que podía cumplir con las exigencias de Dios? No, mis amados. Nosotros, aún siendo pecadores, podemos confiar como Abraham, porque nos recuerda Romanos 4:3. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja no cree en aquel que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios le atribuye justicia, aparte de las obras: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Qué nos recuerda Romanos? Dios no hace un pacto con Abraham porque él haya sido bueno o porque haya tenido obras de justicia, sino porque él cree en aquel que le justifica, él cree en aquel que puede cumplir su palabra. Abraham creyó en un pacto inmutable. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que Dios hace un pacto inmutable con su pueblo. Y Hebreos interpreta esta historia como una sombra de lo que Dios hace para cumplir su pacto contigo y conmigo a través de aquel que fue destrozado, para mostrar que pagó por aquellos que invalidaron su pacto. Miren lo que dice Hebreos. Esto es una hermosa señal simbólica de lo que pasó con Jesús. Hebreos capítulo 6 versículo 13 nos muestra que Dios no solamente ratificó su pacto con esos animales muertos, sino con su Hijo mismo destrozado por aquellos que invalidamos su pacto. Él asumió el castigo de aquellos que no cumplieron su compromiso, y siendo él inocente fue destrozado como aquellos que no cumplieron su pacto. Miren lo que dice Hebreos 6 versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, ha hecho una promesa y ha hecho un juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús
ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis amados hermanos, la promesa que Dios hace a Abraham de que Él es confiable y de que Él hace un pacto para cumplir su promesa, la vemos ratificada de una manera mucho más hermosa, cuando Jesús no solamente es la persona que viene a decir Dios cumple, sino que Él con su propio cuerpo, Él es destrozado como ese animal que representa ese pacto, en símbolo de que Dios pone su propio Hijo, la propia sangre de su Hijo, en ratificación de que Él cumplirá su promesa. Y Jesús se convierte en el sacerdote que hace cumplir con sus propias manos de que vendrá una descendencia. Nosotros podemos confiar en la promesa que Dios hizo a Abraham de que daría una descendencia y que Él estaría a favor de ese pueblo, porque Jesús mismo vino con sus propias manos como el verdadero sacerdote a pastorear ese pueblo, no solamente aquí en la tierra, sino mucho más allá de la muerte. Y Jesús, así como menciona Hebreos, Él pasa el lugar que el pueblo no podía pasar. Y entonces ese lugar que que el pueblo no podía pasar, era el velo, el lugar santo, el lugar donde ese pueblo tenía la rectificación de las promesas. El lugar santo solamente podía ser accedido por un hombre perfecto, un sacerdote perfecto que pudiera representar al pueblo. Y ya que ese sacerdote no existía y solamente se cumplió en Cristo, entonces Cristo accede al lugar santísimo y derrama como una ofrenda su sangre derramada en la cruz, y es una ofrenda que ratifica la promesa de Dios. Su sangre es el compromiso de Dios con su pueblo de que Él le guiará, y que no solamente le guiará en este pueblo, en este tiempo, en esta tierra, sino aún después de la muerte. La promesa de que Cristo mismo con su sangre se ha comprometido a llevar a su pueblo en todo este peregrinaje y aún llevarlo a la misma presencia de Dios es nuestra seguridad. Mis amados hermanos, la cruz de Cristo es la manera en la que Dios dice: lo que yo he prometido lo cumpliré. Lo que yo he prometido para con todos aquellos que crean en mí, lo cumpliré. Todas las bendiciones que he prometido para con mi pueblo, yo las cumpliré. Jesús es el perfecto pacto hecho por Dios. Su sangre es la sangre que habla mejor que la sangre que algún día fue derramada en ese desierto, en esas tinieblas. Ya no en tinieblas, sino ante la luz resplandeciente del día. El Señor asume el compromiso de los que no cumplieron ese pacto, de los que merecían morir destrozados por no cumplirle a Dios. Dios asumió ese lugar y muere destrozado en la cruz. Él es la prenda de las primicias de los creyentes. Él es la garantía de que los creyentes pueden confiar en Dios en este momento y también en el tiempo venidero. Él provee a su pueblo no solamente una esperanza de que serán el pueblo de Dios, sino que Él mismo es la tierra prometida. Él es la garantía de que su pueblo puede vivir tranquilo, porque Él se encarga de su pueblo. Él les guía, Él les pastorea. Y no importa cuánto tarde la promesa, no importa cuánto tiempo tú veas que tu matrimonio no cambia, si tú has puesto tu confianza en el Señor, tu mirada debe estar puesta en Él. Él es fiel, Él es bueno, Él cumplirá su promesa, Él me fortalecerá, Él me dará la verdad que necesito para trasegar en este desierto. No importa tu situación económica, Él es fiel, Él es tu Dios, Él proveerá. Pero mi amado hermano, necesitas estar seguro que tu confianza está puesta en Él y no en tus propios méritos y tus esfuerzos. Lo más triste, mi amado hermano, es que si Dios ha hecho todo lo posible en su Hijo Jesús por pagar por ti para que tú disfrutes de los beneficios, tú hoy no seas ese pueblo. Así que si hoy tú tienes dudas de que realmente tu confianza está puesta en Jesús como tu único galardón, como tu único escudo, es bueno para tu vida, para tu esperanza, para tu tranquilidad, que tú hoy te arrepientas y que reconozcas que tal vez has estado poniendo tu confianza
en que tal vez Dios te ayuda por los lados mientras tú sigues haciendo tus planes, mi amado hermano, arrepiéntete y disfruta de la promesa cumplida en Cristo. Disfruta del Dios que se ha comprometido con su pueblo y con la sangre perfecta de su Hijo representándoles para que sean aceptados y para que Cristo sea ese pacto que hace que tú puedas decir: Dios no solamente promete, sino que Cristo en la cruz fue el sello de un Dios que ha decidido cumplir. A pesar de que su pueblo le traicionó, Jesús vino en el momento de la mayor evidencia de traición de su pueblo, del pueblo elegido hacia Dios. Dios decide cumplir su promesa. Dios decide venir a decir: aunque me traicionaron, aunque son infieles, aunque se han prostituido con otros dioses, aunque no confían en mí, aunque su corazón esté lejos de mí, yo vengo a hacer un compromiso por mí mismo y por amor a mi propia gloria. Mi Hijo es la muestra de que mi compromiso con ustedes no depende de ustedes, es por mi propia gloria, es por mi propio nombre. Así que, mi amado hermano, Dios nos provee la oportunidad de ver su carácter, desarrollarse en las Escrituras para creer. Él es confiable. Así que no importa lo que estés pasando, no importa cuánto tarde la situación, confía en el Señor, obedece lo que el Señor te está diciendo que hagas, avanza confiando que Él es fiel, avanza mirando la cruz, recordando que a través de la cruz Dios se encarnó para que sepas que Él es fiel, que Él no nos abandonó, que Él vino por su pueblo, que Él vino porque está comprometido contigo y conmigo, que hemos creído. Dios es un Padre que ama a su pueblo, pero que ha comprometido a través de su Hijo que ese amor sea acompañado por su actuar fiel, por su guía en medio del desierto. Mi amado hermano, aún el sufrimiento de Cristo por cumplir ese pacto debe ser aquello con lo que tú te identifiques. El Dios que se comprometió conmigo sufrió para mostrarme que Él es confiable. Hoy, a pesar de que implique sufrimiento, yo sigo confiando en Él, sigo obedeciendo, sigo confiando en lo que viene, sigo esperando en lo que Él hará, porque Él ha hecho un pacto inmutable, porque Él no es hombre para mentir. Y si soy su hijo, estoy seguro, estoy confiado, estoy amado, estoy en el lugar correcto. Él me guiará. Estoy donde Dios quiere que yo esté y Él se encargará de mi historia, porque Él ha prometido y cumplirá, porque Él ha hecho un pacto mostrando que cumplirá sus promesas, porque Él es confiable. Mi amado hermano, puedes confiar en un Dios que cumple sus promesas. Si Dios ha cumplido sus promesas en la historia, Dios cumplirá sus promesas con todos aquellos que han confiado en Él. La pregunta es: ¿tú realmente confías en Dios? ¿O son las corrientes del mundo que te llevan de aquí para allá y solamente buscas a Dios realmente cuando estás en problemas? ¿Qué puede decir tu vida diaria? ¿Estás confiado en Dios? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias? Cuando las cosas se demoran, ¿cuál es tu reacción? ¿Empezar a hacer tus propios planes o realmente confiar en el Señor? Puedes confiar en un Dios que cumple sus promesas y también puedes tener esperanza, porque Dios ha jurado por sí mismo cumplir su pacto con su pueblo. Mi amado hermano, tienes un Dios de pactos inmutables. Dios ha decidido hacer pactos inmutables que representan su carácter inmutable solamente para que tú puedas tener una esperanza inquebrantable. Confía solo en Él, que en medio de las dudas tú tiembles, pero que no te caigas, que en medio de la crisis tú tengas preocupación, pero recuerdes dónde está tu confianza, que en medio del esperar tú no empieces a pensar que Dios no va a ser fiel, sino que sea una oportunidad más para decir: hay esperanza para mi matrimonio, hay esperanza para mi economía, hay esperanza para mi esposa, hay esperanza para mi esposo, o hay esperanza para permanecer solo. Hay esperanza y fortaleza para simplemente esperar.
porque Dios está conmigo y Él prometió cumplir su promesa y ha hecho un pacto a través de su Hijo con su propia sangre para decir: yo cumpliré mis promesas. Yo soy un Dios confiable. Mi amado hermano, confía solo en Él. Solo Dios es inmutable y su esperanza, la esperanza que provee para nosotros, debe ser una esperanza inquebrantable. Mi amado hermano, confía solo en Él. Es mi anhelo. Y qué bueno que te tomes este tiempo finalizando este sermón para que tú puedas considerar y que sea el tiempo de arrepentirte. ¿En dónde está tu confianza? Tómate un tiempo para pensar en esto.